Mis padres me invitaron a cenar solo para decirme que no heredaría nada. Cancelé su hipoteca al llegar a casa. Mi madre puso la mano sobre el testamento y me miró directo a los ojos. No vas a recibir ni un solo céntimo, ¿vale? Sonreí. Entonces, tampoco esperes ni un solo céntimo de mí. Dejé lentamente el tenedor y el cuchillo sobre el plato y me levanté. Semanas después, llegó la pesadilla. Para que quede claro, dijo Lucas, inclinándose hacia adelante con la voz empapada de arrogancia. Queríamos que lo supieras ya. Así no habrá confusiones después. Todo es para nosotros. Las palabras de mi hermano me golpearon como un puñetazo en el estómago. Y de pronto, la lasaña casera que tenía en el plato, la que mamá prometió, para convencerme de venir, se volvió plomo en mi estómago. Por un momento, el comedor quedó en silencio. Solo se oía a lo lejos el murmullo del tráfico más allá de la urbanización tranquila. El corazón me retumbaba en los oídos mientras miraba al otro lado de la mesa de cerezo pulido, a Lucas y a Lucía, mis hermanos mellizos. Ambos sonreían con autosatisfacción, con los ojos brillando de triunfo. Perdón, mi voz temblaba, a pesar de mi esfuerzo por mantenerla firme. ¿Qué queréis decir con todo? Justo lo que ha dicho, saltó mamá cortante. Su sonrisa se había desvanecido, reemplazada por una expresión tensa y desafiante. Tu padre y yo hemos decidido cerrar el testamento, y queríamos decírtelo en persona. La casa, la finca en la sierra, todo irá para Lucas y Lucía. Me giré hacia papá, esperando algún signo de duda, alguna pista de que esto era una broma de mal gusto, pero su mirada estaba clavada en los cubiertos, evitando la mía por completo. El silencio que siguió se hizo eterno, hasta que por fin habló con voz baja y medida, mientras entrelazaba las manos con calma. Sara, tienes que entender por qué lo hacemos, dijo papá. Nos sentimos muy orgullosos de tu carrera, del éxito que has conseguido. De verdad, Lucas y Lucía, bueno, aún están buscando su camino. Necesitan más apoyo. Parpadeé, luchando contra el ardor de las lágrimas. ¿Apoyo? Durante años cargué con los problemas económicos de la familia en silencio, creyendo que era mi deber como hija mayor. Las cuotas de la hipoteca, los continuos cambios de universidad de Lucas, los caprichos caros de Lucía. Todo. Lo cubrí yo, sin decir nada. Al parecer, nada de eso importaba. El corazón se me retorció con amargura al ver los rostros de mis padres, firmes, como si ya no quedara nada que discutir. Era una traición más profunda de lo que jamás imaginé. ¿Así? ¿Que esta es mi recompensa por pasarme los últimos 4 años pagando vuestra hipoteca? Solté con la voz baja pero firme. ¿Por las matrículas? ¿Por los 30.000 euros que metí en la reforma de la finca el verano pasado? ¿No me dejáis nada porque he conseguido algo por mí misma? Mamá suspiró con dramatismo, negando con la cabeza. Por esto mismo no queríamos decírtelo. Siempre lo conviertes todo en dinero, Sara. Nunca es por la familia contigo. Sentí el calor subir por mis mejillas. Cerré los puños bajo el mantel. Siempre fue por la familia, le contesté. Cada sacrificio lo hice por eso. Porque tú lo pediste, mamá. Porque dijiste que la familia se apoya. Venga ya, se burló Lucas, echándose hacia atrás con los brazos cruzados. Estás actuando como si fueras una mártir. Nadie te obligó a ayudar. Solo te gustaba hacerte la heroína, añadió Lucía riéndose por lo bajo mientras se enrollaba un mechón de su melena brillante en el dedo, con la mirada afilada. Igual, pensabas que si nos lanzabas suficiente dinero, mamá y papá acabarían queriéndote tanto como a nosotros. La crueldad de sus palabras me atravesó de lleno, abriendo una herida que llevaba años fingiendo que no existía. Mis padres no dijeron nada, no la reprendieron. Su silencio gritaba más que cualquier defensa que pudieran haber intentado. Siempre habían protegido a Lucas y Lucía, siempre les habían perdonado todo. Y sin embargo, ahí estaba yo, después de años de sacrificios, siendo retratada como una avariciosa y egoísta. La rabia me atravesó de golpe, quemando los últimos hilos de paciencia que me quedaban. Tienes razón, Lucas, dije por fin, obligando a mi voz a mantenerse firme. Nadie me obligó, pero a partir de hoy, tampoco nadie va a hacerme sentir culpable por no ser el cajero automático de esta familia. Se acabó. Empujé la silla hacia atrás y me puse de pie de golpe, ignorando las miradas de sorpresa en sus caras por un momento. El olor a tomate, al horno y ajo seguía en el aire, un recordatorio cruel de lo que ingenuamente esperaba que fuera una cena familiar reconfortante. En su lugar me habían emboscado, humillado y rechazado en la misma casa que ayudé a pagar. Cogí mi abrigo del pasillo y la puerta principal se cerró tras de mí con un golpe seco, cortando de raíz las voces del interior, voces que ya no importaban. Afuera,
El aire fresco de Madrid me golpeó la cara con fuerza, ayudándome a despejar la cabeza, aunque el corazón seguía dolido, palpitando de incredulidad. Mi propia familia me había utilizado, desechado y me había dejado sintiéndome vacía. Subí al coche y cerré la puerta de un portazo, agarrando el volante con manos temblorosas mientras, por fin, las lágrimas caían sin control. Durante el silencioso y solitario trayecto de vuelta a mi piso en el centro, los recuerdos me invadieron. Cada sacrificio económico, cada viaje cancelado, cada noche que pasé una semana entera organizando hojas de cálculo y pagos para que ellos siguieran cómodos. Todo hecho en silencio, sin quejarme, por un amor mal entendido y un sentido de obligación que ahora me sabía a traición. Qué ingenua fui al creer que lo que hacía era valorado, ni siquiera apreciado, simplemente visto. De vuelta en casa, mi piso me resultaba extrañamente ajeno, como si todo a mi alrededor estuviera contaminado por esa revelación. Me serví una copa generosa de Cabernet, del caro, ese que había reservado para ocasiones especiales. De algún modo, la lección amarga de esta noche parecía encajar. Sentada en el sofá, abrí la app del banco. El cargo mensual de 1.800 euros, etiquetado como hipoteca padres y otros 600 euros para sus facturas de servicios, me miraban desde la pantalla. Sin pensarlo dos veces, cancelé ambos. Una rebeldía silenciosa me llenó el pecho mientras aparecían las confirmaciones. A medida que la noche se tragaba el resto del día, la conversación de la cena se repetía en mi cabeza una y otra vez. La rabia fue dejando paso a una tristeza profunda. El rechazo no fue solo económico, fue emocional. Volví al trabajo el lunes como si nada, como si el mundo no se me hubiera resquebrajado bajo los pies apenas 2 noches antes, como si no hubiese cancelado los pagos mensuales que durante 4 años sostuvieron el hogar de una familia que no pensó 2 veces antes de borrarme del mapa. Lo hice sin aviso, sin drama, un corte limpio, frío, pero por dentro yo no estaba entera. Las mañanas se volvieron más silenciosas. El café sabía distinto. Mis compañeros notaron el cambio, aunque nadie dijo nada directamente. Solo Marta, una de las pocas personas con las que tenía algo parecido a una amistad en la oficina, se acercó mientras me veía mirar en blanco la pantalla del ordenador. ¿Todo bien, Sara?, preguntó con esa voz suave que usaba cuando no quería meterse, pero sí estar. Solo cansancio. Mentí. Sonrió, pero su mirada decía que no se lo creía del todo. No insistió. Supongo que agradecí eso. Pasaron 3 días. No supe nada. De mi familia. 0 llamadas. Ni una sola palabra. Hasta que Lucía apareció en la entrada del edificio. Estaba apoyada contra la pared de ladrillo rojo, con gafas de sol enormes, como si estuviera escapando de los paparazzi y no de su propia conciencia. ¿Tienes un minuto?, me preguntó sin moverse. La miré desde lejos. Por un momento dudé en dar media vuelta y subir sin más, pero algo en su postura, tal vez el modo en que tenía las manos entrelazadas, me empujó a escuchar. 5 minutos. Subimos juntas. El ascensor se hizo eterno. Ella no decía nada, ni una palabra. Cuando entramos al piso, se sentó en el borde del sofá como si estuviera en una sala de espera. «Mamá no para de llorar», dijo al fin, desde lo de la hipoteca. Me apoyé en la isla de la cocina. Silencio. Quería ver hasta dónde llegaba su teatro. «Te equivocaste, Sara. Lo tomaste todo a mal», dijo con esa voz que siempre usaba cuando quería manipularme, como cuando éramos niñas y rompía algo y me culpaba a mí. «No lo tomé a mal, Lucía. Lo tomé como lo que fue. Un puñal por la espalda. Y no hay malinterpretación en eso». Ella resopló, rodando los ojos como si yo estuviera dramatizando. «Mira, no vine a pelear. Vine porque, bueno, hay una oportunidad que se me presentó. Una colaboración con una marca de cosméticos naturales. Pero para eso necesito moverme a Barcelona. Y ya sabes cómo están las cosas. Pensé que podrías ayudarme. Solo un poco. Hasta que me estabilice». Tuve que reír. No pude evitarlo. «¿En serio vienes a pedirme dinero? No es como suena. Es temporal. Lo devolveré. Lucía, no vuelvas a pedirme un solo céntimo. No después de lo que hiciste. No después de quedarte callada mientras me echaban de la historia familiar como si nunca hubiese existido». Lucía apretó los labios. Se levantó de golpe. «Eres una amargada. Por eso nadie te quiere. Ni mamá ni papá. Siempre fuiste la que estropeaba todo con tu actitud de mártir. Y tú siempre fuiste la niña mimada que nunca aprendió a hacerse cargo de nada». Le solté. No esperó más. Salió dando un portazo. El eco se quedó flotando en el salón, junto con el olor a su perfume caro y hueco. Suspiré. Por un momento, me sentí más liviana. Pero esa misma noche, mientras me quitaba los zapatos, el móvil vibró sobre la mesa.
Era un mensaje de Marta. ¿Has visto lo que publicó Lucía? Abrí Instagram. Una historia recién subida. Lucía frente a la casa de la sierra, vestida de blanco, con un grupo de amigos riendo con copas de vino. Celebrando lo que es nuestro, siempre fue nuestro. Y en una esquina, casi fuera de cuadro, se veían las tejas nuevas que yo misma había pagado. Me temblaron las manos. La ira me subió a la garganta, espesa, venenosa. Pero no hice nada, hasta no iniciar el día siguiente. Ese día, decidí que no iba a quedarme callada nunca más. No dormí esa noche. Me pasé horas mirando el techo, los dedos apretando la manta, la mandíbula tensa. Me repetía una y otra vez que no debía hacer nada, que era mejor mantener la distancia, seguir con mi vida. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía esa imagen. Lucía, en mi finca, celebrando como si todo lo que yo había hecho fuera insignificante, como si nunca hubiera existido. A las 6 de la mañana me levanté. Me preparé un café fuerte. Lo bebí de pie, frente a la ventana. Madrid todavía estaba oscuro. Y entonces lo decidí. Fui a mi escritorio, abrí una carpeta azul que llevaba años sin tocar, facturas y transferencias familia. Estaba todo allí. Los pagos de la hipoteca con su referencia, las matrículas de Lucas, el presupuesto de la reforma. Tenía hasta correos impresos de mi madre pidiéndome que transfiriera dinero cuanto antes. Y yo, como siempre, había obedecido. Sin chistar, sin pedir recibos. Pasé toda la mañana escaneando documentos, ordenando fechas. No para demandarlos. Todavía no. Era una cuestión de dignidad. Quería tener todo organizado, por si en algún momento alguien volvía a insinuar que exageraba, que me lo había inventado. A media tarde, llamé a Noelia, una amiga de la universidad que ahora trabajaba en un despacho importante de abogados en Salamanca. ¿Puedes atenderme como amiga, no como clienta? Claro. ¿Qué pasa? Quiero saber si es legal que mis padres hayan usado mi nombre para firmar contratos sin mi consentimiento directo. El silencio al otro lado fue breve, pero tenso. ¿Tienes documentos? Sí. Firmas mías escaneadas, no manuscritas. Y pruebas de que parte del dinero usado en la reforma salió de mi cuenta, pero la finca nunca estuvo a mi nombre. Ellos movieron todo como si yo fuera una simple donante. Mándamelo todo, ahora mismo. Colgué con el corazón latiendo como un tambor. Durante años había dejado pasar pequeños abusos. Es por la familia, me repetía. Pero cuando acumulabas abusos suficientes, dejaban de ser pequeñas heridas. Se convertían en cicatrices que te deformaban por dentro. Esa noche, mientras cenaba, sola, el móvil volvió a vibrar. Esta vez era Marta. Otra vez. ¿Estás bien? Depende. ¿Por qué? Lucas ha subido algo. Está haciendo indirectas muy claras hacia ti en Twitter. Cosas como, hay gente que necesita terapia, no atención, y algunos creen que pagar les da derecho a todo. Abrí la red social. Efectivamente, ahí estaban. Tweets recientes, llenos de veneno pasivo-agresivo. Y debajo, comentarios de sus amigos riéndose, apoyando su versión. Era como si estuvieran reescribiendo la historia, mientras yo me quedaba en silencio. Me ardía el pecho. Pero no iba a responder ahí, no en público. No aún. Al día siguiente, una notificación bancaria. Me sacó del trabajo. Un aviso de deuda vencida de la empresa que hizo la reforma en la finca. ¿Cómo? Yo había transferido más de 30.000 euros. Abrí el correo con el detalle. La empresa reclamaba un saldo pendiente de 12.800 euros. Como figura responsable de la contratación y garante de pago, le solicitamos que regularice la deuda antes del 15 del mes en curso para evitar acciones legales. Sentí como si me hubiesen golpeado en el estómago. Ese contrato estaba a mi nombre. Me levanté del escritorio de inmediato. Fui al baño, cerré a llave. Me miré al espejo. ¿Qué coño están haciendo conmigo? Dije en voz baja, casi sin reconocerme. Apreté los dientes. El corazón latía como si quisiera salirse del pecho. Al llegar a casa, revisé todos los papeles de la reforma. En un sobre extraviado entre documentos del banco, encontré una copia del contrato original. Y ahí estaba, mi firma. Solo que no, era mi letra. Se me heló la sangre. Era una firma falsificada. Ese mismo día, escribí a Noelia. Tengo pruebas de que usaron mi firma sin consentimiento. Vamos a hablar. Ella respondió al instante. Prepárate, Sara. Esto ya no es solo un asunto familiar. Esto puede ser penal. Noelia me recibió en su despacho en Salamanca un sábado por la mañana. Llevé una carpeta llena de documentos, recibos y capturas de tela impresas. Estaba tan nerviosa que apenas dormí la noche anterior. Tenía el estómago hecho un nudo, pero no por miedo. Era rabia contenida, vergüenza también, de haber dejado que las cosas llegaran tan lejos.
Nos sentamos en una sala pequeña, con una mesa de cristal y paredes cubiertas de estanterías repletas de códigos civiles y carpetas, etiquetadas con nombres que probablemente ya no querían recordar. «Déjame ver», dijo Noelia sin rodeos, estirando la mano. Le pasé la carpeta. La abrió con cuidado. Empezó a revisar los documentos uno por uno, con esa mirada de abogada que no deja pasar un detalle. Yo me limité a mirar sus gestos, cada ceño fruncido, cada vez que apretaba los labios, cada vez que subrayaba algo con lápiz. No hacía comentarios, solo anotaciones, hasta que llegó al contrato de la reforma. «Esta firma no es tuya, ¿verdad?», negué con la cabeza. «¿Tienes una muestra clara de tu firma habitual?». Le pasé una copia de mi contrato de alquiler, mi DNI escaneado y varios formularios oficiales. «Vale, esto no es solo falsificación, es falsedad documental agravada. Y si usaron esa firma para contratar servicios y mover dinero, puede escalar a estafa». Se me erizó la piel. Estafa. Una palabra que hasta ese momento solo asociaba con películas o noticias de telediario, no con mi propia familia. «¿Puedes probar que no firmaste eso?». «Sí. Tengo correos de mi madre pidiéndome que me fíe y que ya habían gestionado todo. Nunca estuve en esa reunión con el contratista, ni autoricé ningún pago más allá de la transferencia inicial». Noelia cerró la carpeta y me miró fijamente. «Sara, esto ya no es una discusión familiar, es un delito. ¿Y si no quiero denunciarlos? Eso es decisión tuya. Pero si la TSI, empresa que hizo la reforma, inicia un proceso legal, van a ir directamente contra ti. Ellos tienen ese contrato. Tú figuras como firmante. O actúas ahora o ellos te hunden». Me quedé en silencio. Sentía como si estuviera flotando fuera de mí, viendo mi vida convertirse en algo ajeno, como si todo se desmoronara con una calma escalofriante. «Haz lo que tengas que hacer», dije por fin, con la voz más firme de lo que esperaba. «Pero no quiero una guerra pública. Aún no. Entonces vamos a mandar una notificación extrajudicial primero. Una advertencia. Que sepan que sabes». A veces, eso basta para que reculen. Me fui del despacho con la cabeza ardiendo. En el tren de vuelta a Madrid, mi móvil no dejaba de vibrar. WhatsApps de Marta, de compañeros del trabajo, incluso de una amiga de infancia con la que apenas hablaba. No entendía nada. Hasta que una de las notificaciones mostró una miniatura, una publicación en Facebook de mi madre. La abrí. Un post público. Texto largo, muy emocional, con el corazón roto. «Comparto que nuestra hija mayor ha decidido alejarse de nosotros por motivos que no comprendemos. Siempre la amamos, pero su obsesión por el dinero la ha convertido en alguien que no reconocemos. Pido a todos los que nos conocen que recen por nuestra familia». Casi me atraganté con la rabia. Habían empezado la guerra sucia. Estaban dando vuelta la historia. Me convertían en una villana codiciosa. A mí, la misma que pagó cada céntimo, que permitió que siguieran viviendo como reyes. Los comentarios debajo me dejaron sin palabras. «Qué horror que una hija haga eso. Qué decepción. Fuerza, Carmen. Yo también tengo un hijo así. Es horrible». Esa noche, no dormí. Al día siguiente, recibí una llamada. Número desconocido. «¿Sara Marín?». «Sí». «¿Quién habla?». «Le llamamos de parte de Reformas del Centro. Este es nuestro último aviso de cobro. Si no realiza el pago en 5 días, iniciaremos acciones legales. Y si no quiere problemas, hable con su familia. Porque sabemos que hay más cosas que usted no ha contado». Me quedé congelada. «¿Cómo dice?». «Nos han llegado rumores de que no es la primera vez que su firma aparece en contratos que no firmó usted». Colgué. El mundo, de pronto, ya no solo era injusto, era peligroso. Me pasé el lunes en piloto automático. Fui a trabajar. Fingí estar concentrada. Respondí correos que no leí del todo. Cada palabra que escribía me sonaba ajena. Cada gracias me parecía mecánico. Solo pensaba en una cosa. ¿Qué más habían hecho en mi nombre sin que yo supiera? A media tarde, Marta me invitó a tomar algo. Dudé, pero acepté. Necesitaba salir de mi cabeza. Nos sentamos en una terraza de Malasaña. Era un día frío pero soleado. Pedimos un vino tinto. Yo, el de siempre. Ella, uno que nunca recordaba el nombre. ¿Ya viste lo último?, preguntó bajando el tono. ¿Qué más? Me pasó el móvil. Un post en un grupo vecinal de la antigua urbanización de mis padres. Una mujer de 2 años. No devolvieron el dinero. La publicación no daba nombres completos, pero el patrón era idéntico. Lo mismo que me hicieron a mí. Me quedé en silencio. De pronto, todo encajaba. Mis padres no me usaron solo porque confiaban en mí. Me usaron porque era un método ya probado. Una estrategia. «Sara, esto ya es grave», dijo Marta. «Mira los comentarios. Hay gente que empieza a juntar historias. Están atando cabos».
Algunos ya nombran a Lucía. Y ahí estaba, enterrado entre los comentarios. Lucía Marín vendió productos falsos en un evento de cosmética en El Retiro. Nadie respondió cuando pedimos devolución. Ojo con esa familia. Mi estómago se encogió. Esa no era la familia que yo había defendido durante años. Esa era una red de pequeñas estafas encubiertas por carisma y manipulación emocional. Noelia me dijo que podíamos mandar una advertencia legal, que si siguen usando mi nombre, esto puede ir a juicio. Dije, ¿y vas a hacerlo? Asentí. Por primera vez, sin dudar. Sí, ya no se trata solo de dinero, se trata de mi nombre, de mi dignidad. No me van a arrastrar más. Volví a casa con esa decisión retumbando en la cabeza. Me senté frente al ordenador. Abrí un documento nuevo. Empecé a escribir. Fechas, montos, personas. Una cronología de todo. No para el abogado, para mí. Quería recordar cada instante en que confié. Cada vez que dije sí pensando que era lo correcto. Porque algún día quizás iba a tener que contarlo. O demostrarlo. Al terminar, abrí un correo y envié todo a Noelia. El asunto. Autorización para proceder. Ella respondió en menos de 5 minutos. Mañana se envía la notificación oficial. Si no responden, vamos con todo. Ten fuerza. Vas a necesitarla. Me recosté en el sofá, exhausta, y me quedé dormida vestida. Soñé con la casa de la sierra, con las paredes recién pintadas, con Lucía riendo en una terraza que yo ayudé a reconstruir. Cuando desperté, eran las 3 de la madrugada, y había un mensaje de voz de mi padre. Mi corazón dio un vuelco. Lo reproduje. Sara, soy yo. Escucha, tenemos que hablar. Las cosas no son como parecen. No te pongas en contra. Hay algo que tú no sabes, algo que hice, algo que puede empeorarlo todo. Silencio. Llámame. Antes de que sea tarde. No lo llamé. No esa noche. Me quedé escuchando el mensaje en bucle, intentando descifrar qué había detrás de ese algo que hice. La voz de mi padre no sonaba como solía. Había un temblor que no recordaba haber oído jamás. No era culpa, era miedo. Dormí 3 horas. A las 7 de la mañana ya estaba vestida, con el café en la mano y el móvil vibrando en la otra. Noelia me había dejado un mensaje. La notificación fue entregada esta mañana. Tienen 5 días para responder antes de iniciar. Acción judicial. Si contactan contigo, no digas nada sin consultarme. Suspiré. El día había comenzado. A las 10, mi padre volvió a llamar. Esta vez atendí. ¿Qué hiciste? Le pregunté sin saludo. Gracias por contestar, dijo él, con un suspiro de alivio. ¿Podemos vernos? Depende. ¿Qué hiciste? Hubo un silencio. Podía oír su respiración al otro lado de la línea, lenta, pesada, como si cada palabra que iba a decir costara demasiado. Firmé documentos a tu nombre, Sara. No solo el de la reforma. ¿Qué más? 2 préstamos, uno personal y uno como avalista. Todo está pagado, pero si se revisa, puede parecer que tú lo solicitaste. Y si alguien investiga, tuve que sentarme. El mundo se me fue de lado por un instante. ¿Por qué harías eso? ¿Cómo? Estábamos desesperados. Fue hace más de 1 año. Solo era para cubrir unos meses. Pensaba devolvértelo sin que te enteraras. No sabías nada, eras exitosa. No necesitabas preocuparte. ¿Y pensaste que usar mi identidad sin permiso era una buena solución? Pensé que tenías fuerza para aguantarlo. Lo siento, hija. Lo siento. 2 palabras que no significaban nada a esas alturas. Papá, esto es ilegal. Esto puede llevarte a juicio. ¿Lo entiendes? Lo entiendo. Por eso te llamé. Porque, si tú sigues adelante con la denuncia y la empresa de reformas mete presión, todo puede salir. No solo lo tuyo. Todo. ¿Todo qué? Lucas también usó tu nombre en una matrícula. Una de las veces que cambió de universidad. No te lo dijimos. Me quedé en silencio. ¿Quién más lo sabe? Tu madre, Lucía, todos. Y ahí estaba. La verdad completa. No solo me habían traicionado, me habían usado conscientemente, como un recurso, como una cuenta bancaria con nombre y apellido. Sara, si esto sale, perdemos todo. La casa, el coche, la pensión. No solo nosotros. Lucas puede ser expulsado. Lucía, bueno, sabes que ahora tiene un acuerdo con una marca. Si sale esto, se termina. No es mi problema. Eres nuestra hija. No, lo fui. Lo fui hasta que decidiste que lo más fácil era convertirme en vuestra garantía. Colgué. El cuerpo me temblaba. No por tristeza, por indignación. Esa misma tarde llamé a Noelia. Le conté todo. ¿Estás segura?, me preguntó. Porque si tiramos de este hilo, esto puede llegar lejos. Estoy lista.
Entonces vamos a preparar una declaración jurada y el documento para desvincularte legalmente de cualquier responsabilidad sobre esos contratos. Y si aparece algo más, que lo hagan. Los vamos a aplastar. Durante los días siguientes, la tensión se volvió casi insoportable. El post de Bob Bean, mi madre seguía activo. Ella no lo borró. Cada día más comentarios. Gente que no me conocía de nada opinando sobre mí. Lucas seguía lanzando indirectas en redes. Lucía, en cambio, había desaparecido. Ni una historia, ni un reel. Silencio. Hasta que llegó el cuarto día tras la notificación, un correo. Asunto. Respuesta a requerimiento legal. Era de un abogado. Decía representar a mis padres. En el documento, alegaban que todo había sido un malentendido familiar y pedían que se evitara escalar el conflicto para proteger la imagen de todos los implicados. Querían evitar el escándalo. Pero al final del documento, un párrafo me hizo frenar en seco. Si esta situación no se resuelve por la vía privada, nos veremos obligados a hacer público lo que sabemos sobre ciertos episodios del pasado de la señorita Marín, que podrían dañar seriamente su reputación. Una amenaza, una jodida amenaza. Los mismos que me robaron ahora intentaban chantajearme. Llamé a Noelia temblando de rabia. Me quieren intimidar, pues se equivocaron de persona. Vamos a responder. No, Noelia, voy a responder yo. Y colgué. Me senté, respiré hondo, abrí Instagram y escribí un post. Durante años pagué por amor, por deber, por miedo. Ahora voy a contar por qué lo hago público. Y voy a hacerlo con pruebas. Lo publiqué, sin filtro, sin piedad. Y entonces sonó el timbre de casa. Miré por la mirilla. Lucía. Y no venía sola. Detrás de ella estaba mi madre. Abrí la puerta sin decir una palabra. Me aparté para que pasaran. Lucía entró primero, gafas de sol puestas a pesar de estar en un pasillo cerrado. Mi madre la siguió, con esa expresión entre preocupación y juicio que le conocía demasiado bien. «Podemos hablar», dijo, como si fuera una cortesía que me estaba haciendo. «Tienes 5 minutos», respondí, cerrando la puerta. Nos sentamos, las tres en el salón, aunque la tensión no permitía que nadie se apoyara del todo en el respaldo. Lucía miraba el móvil con disimulo. Mi madre no tardó en hablar. «Esto se está saliendo de control, Sara. ¿Qué estás intentando hacer?» «Protegerme. Contar mi parte. Algo que tú llevas años impidiéndome. ¿Protegerte de quién? ¿De nosotros? Somos tu familia». Solté una risa seca. «Sois los que firmaron contratos falsificando mi firma. Los que me endeudaron sin avisar. ¿Eso es familia? No teníamos elección. Estábamos ahogados. Y yo era el salvavidas, ¿no?» Lucía interrumpió irritada. «Mira, Sara, si querías atención, lo estás consiguiendo. Pero esto también nos afecta a nosotros. Ya no puedo avanzar con la colaboración que tenía. La marca me pidió explicaciones. No es mi problema, claro que lo es. Porque si nos arrastras contigo, nadie sale limpio». Me incliné hacia ella, sin perder la calma. «Yo no arrastré a nadie. Fuisteis vosotros quienes cavasteis este agujero. Yo solo estoy saliendo de él». Mi madre cambió el tono. La rabia fue reemplazada por súplica. Se acercó, poniéndose en cuclillas frente a mí. «Hija, cariño, lo hicimos por desesperación. Nunca pensamos que llegarías tan lejos. Pensamos que ibas a entender, que ibas a ayudar. ¿Ayudar cómo, mamá? ¿Firmando préstamos falsos? ¿Cubriendo deudas con mi nombre? ¿Haciendo de cuenta que todo estaba bien mientras tú publicabas en Facebook que yo era una interesada?» La vi tragar saliva. Se le humedecieron los ojos. Pero no le di espacio para lágrimas. «Quiero que sepáis algo», continué. «Esto no se va a resolver con un «lo sentimos», no con excusas, no con chantajes. Si queréis hablar, que sea con la verdad encima de la mesa». Lucía se levantó bruscamente. «Vámonos, mamá. Está en su papel de víctima otra vez». Mi madre no se movió. «Hay algo más», dijo de pronto. «Algo que no sabes». Lucía frunció el ceño, sorprendida. Me mantuve en silencio. «Cuando eras niña, hubo un problema económico muy grave. Estuvimos a punto de perder la casa. No teníamos a quién acudir. Entonces tu padre usó una cuenta que tu abuelo te había dejado, un fondo a tu nombre. Lo vació. La habitación se congeló. Podía escuchar el zumbido del frigorífico. Todo lo demás era un vacío. ¿Qué? Lo hicimos por necesidad. Ibas a ser muy pequeña para entenderlo. Dijimos que ese fondo nunca existió, pero existió. Era para ti. Era tuyo». «¿Cuánto?» «Más de 50.000 euros». Mi cuerpo se encogió sobre sí mismo. No por el dinero, sino por la dimensión del engaño. Había sido su plan desde el principio. Yo nunca fui hija. Fui respaldo. Queríamos contártelo, pero... ¿Pero qué?
¿Que ya me teníais bien atrapada con otras deudas? Lucía miraba a nuestra madre como si ella también se estuviera enterando por primera vez. Tal vez era verdad. Tal vez solo papá y mamá sabían. Me levanté. Abrí la puerta del piso. Fuera. Sara, por favor. Fuera. Ya no hay conversación pendiente. Vais a recibir todo por escrito. Si queréis hablar, que sea en el juzgado. Lucía salió sin mirar atrás. Mi madre se quedó un segundo de más, mirándome con los ojos vacíos. Nunca entenderás lo que hicimos por vosotros, susurró. Y tú nunca entenderás lo que me costó dejar de hacerlo por vosotros. Cerré la puerta tras ella. Me quedé de pie en el pasillo, sin moverme, sin respirar. Las piernas me temblaban, pero no caí. Esa noche publiqué otro post. Esta vez con capturas, transferencias, fechas, pruebas. Las compartí con el título "No quiero venganza. Solo quiero que dejen de mentir". Fue compartido cientos de veces, comentado, apoyado, atacado. Me convertí en tema, en historia, en ejemplo, en traidora, en heroína. Y en medio de todo eso, recibí un mensaje privado de alguien que no esperaba. Lucas, tenemos que hablar. Mamá no te contó todo. Hay algo más, algo grave. Y no es solo sobre ti. Tardé casi 1 hora en decidir si respondía a Lucas. El mensaje seguía allí, colgando como una sombra. Hay algo más. No era por curiosidad. Era por ese maldito instinto de querer entenderlo todo, de atar cabos. Y quizás una parte de mí todavía necesitaba saber hasta dónde llegaba el pozo. Finalmente, le escribí solo 2 palabras. ¿Dónde y cuándo? Me respondió en segundos. Cafetería Velarde, hoy, 18 horas. Fui puntual. Él ya estaba sentado en la esquina, con una cerveza a medio terminar y la cara de quien había dormido poco. Tenía los ojos rojos, no sé si de resaca o de llorar. Me acerqué en silencio. Me senté frente a él. Ninguno dijo nada durante los primeros 30 segundos. Gracias por venir, dijo por fin, bajando la mirada. Habla, suspiró. Dio un trago a la cerveza y sacó un sobre de su mochila. Lo empujó hacia mí, con las manos temblorosas. Esto es una copia del contrato que firmaste para mi matrícula en Valencia. Solo que tú nunca estuviste en Valencia. No dije nada. Solo abrí el sobre, leí el encabezado. Fecha, hace 3 años, universidad privada. Curso de ingeniería que Lucas abandonó en el 2º semestre, y allí, mi nombre, mi firma. Usaron la misma firma falsa que en el contrato de la reforma. Dije. Lucas asintió. Fue idea de papá. Me dijo que si no lo hacía, me dejaría. Sin apoyo. Dijo que tú nunca lo descubrirías. ¿Y tú qué hiciste? Lo acepté. Me callé. Y durante 3 años fingí que era normal, incluso cuando tú me pagabas la universidad en Madrid. La revelación fue como un puñetazo seco. No por el hecho en sí. A estas alturas ya nada me sorprendía, sino por la confirmación brutal de que todos habían colaborado en ese engaño. Todos. ¿Y por qué me lo cuentas ahora? Porque mamá está hablando con un abogado para hacerte firmar un acuerdo extrajudicial. Quiere que renuncies a cualquier acción legal a cambio de dejar atrás el pasado. ¿Y tú qué ganas contándome eso? Nada. Solo, joder, Sara, lo siento. De verdad, no sé en qué momento dejamos de verte como hermana para verte como una solución. Pero pasó. Y estoy harto. Me incliné hacia él. Lo miré a los ojos. Quería creer en ese arrepentimiento. Pero algo no encajaba. ¿Qué más no me has dicho? Lucas tragó saliva. Desvió la mirada. El fondo de ahorros del abuelo. Ese que mamá te dijo que papá vació cuando eras niña. No fue papá. Sentí un nudo formarse en mi garganta. ¿Quién fue? Lucía. Ella tenía acceso a las llaves del despacho. Lo sacó en efectivo con la ayuda de mamá. Dijeron que era para una emergencia familiar, pero usaron parte del dinero para pagarle un viaje a París, su primer curso de maquillaje. El resto, no sé. No pude decir nada. El silencio cayó sobre la mesa como una losa. Todo lo que había aguantado por años me aplastó de golpe. La lealtad, el sacrificio, la ilusión de pertenecer a una familia. Todo había sido usado, deshecho, pisoteado. Yo solo quería ser parte, murmuró Lucas. Tener lo que tú tenías. La admiración de ellos. ¿La admiración de quién? Pregunté. Si todos sabíamos que lo único que mamá admiraba era su reflejo en las otras personas. Lucas me miró, derrotado. Entonces me lo soltó, así, sin anestesia. Mamá te odia, Sara. Levanté la cabeza. ¿Qué? No lo dice, pero se le nota. Desde siempre. Dice que eres igual que la madre de ella. Fría, distante, poco mujer. Que te escondes detrás de tu trabajo porque no sabes querer. Dice que siempre fuiste su decepción silenciosa. Sentí una mezcla extraña. Dolor, sí, pero
también alivio, como si, al ponerle nombre al desprecio, finalmente pudiera dejar de buscar aprobación. Gracias por decírmelo. Lucas asintió. Se levantó. Si decides ir hasta el final con esto, estaré de tu lado, aunque sea tarde. Me quedé sola en la mesa. Cerré los ojos. El sol se colaba por la ventana, golpeando la superficie del sobre con mi nombre falsificado. Respiré hondo. Al llegar a casa, encontré una carta sin remitente debajo de la puerta. Sobresalía por el borde. Abrí lentamente. Dentro había una nota manuscrita. Deja de escarbar, o te arrepentirás. No todo lo que encuentres será tuyo. Y junto con la nota, una foto antigua. Una donde yo tenía 5 años. Y a mi lado, una niña que no recordaba. El reverso tenía una sola palabra escrita. Irene. Me quedé mirando la foto durante minutos, como si en ella hubiera algún tipo de código oculto que me explicara todo. Yo, con 5 años, en Lomaire, que parecía ser el jardín trasero de la primera casa en Cuenca, sonriente, y a mi lado, una niña de la misma edad, de pelo rizado, piel más clara que la mía, vestida con un peto vaquero. No recordaba a esa niña, no recordaba a Irene. Día siguiente, fui directa al único lugar donde sabía que todavía quedaban cosas de mi infancia, el trastero de la casa de mis padres. Fui temprano, antes de que alguien estuviera despierto. Sabía dónde guardaban la llave de repuesto, debajo de una piedra plana junto a la fuente seca del patio. No tenía miedo, tenía rabia. Abrí la puerta trasera, bajé al sótano, empujé la puerta de madera astillada del trastero. El polvo se alzó, como un eco del pasado. Cajas, cintas VHS, muñecas rotas, carpetas escolares. En una caja azul con etiquetas viejas encontré una carpeta con dibujos. Mis dibujos. Garabatos con nombres. En muchos, mi firma infantil. Y uno en particular llamó mi atención. Una casa con 3 personas. Sara, mamá, Irene. Volví a mirar la foto. Irene. Mi madre nunca mencionó a ninguna Irene. Jamás. En una de las cajas de fotos encontré otra imagen. Esta vez, Irene abrazando a mi madre en una cocina. Ambas riendo. En el reverso. Navidad 1997. Me senté en el suelo del trastero, aturdida. Irene no era una amiga. Era alguien íntimo, parte de la familia. Pero entonces, ¿por qué fue borrada? Guardé todo en una mochila. Volví a casa. Escaneé las fotos, los dibujos, busqué en Google. Nada. Ni rastro. Llamé a Noelia. Necesito saber si hay registros familiares no visibles. Adopciones, tutelas, custodia temporal. De los Marín. Año 1995 a 2000. ¿Por qué? Creo que hubo alguien más. Una niña. Irene. ¿Crees que era adoptada? No lo sé, pero existió. Y desapareció. Horas después, Noelia me devolvió la llamada. Encontré algo. No es público, pero tus padres fueron tutores legales de una menor durante 1 año y medio. Se llamaba Irene Soler. Tenía 5 años cuando fue registrada en vuestra casa. Caso cerrado en 1998. Sin detalles. ¿Y qué pasó con ella? No hay información disponible. Lo único que encontré es que en el expediente consta como ubicación desconocida tras cierre de tutela. Sentí un escalofrío. ¿Quieres que investigue más? Sí, quiero saber todo. Ya. Esa noche, no pude evitarlo. Llamé a mi madre. Quería confrontarla. Ella atendió sin decir su nombre. ¿Quién es Irene? El silencio fue como una cuchilla al otro lado del teléfono. No sé de qué hablas, dijo. Al fin, tengo fotos, dibujos, registros. No mientas. Solo quiero saber quién era. ¿Qué le pasó? Un suspiro. Largo, profundo. Irene fue un error. ¿Cómo que un error? Tu padre quiso ayudar a una amiga que se metió en líos. La niña necesitaba un lugar. Dijimos que sí. Al principio todo fue bien, pero Irene era difícil, problemática. No encajaba. Al final, la madre desapareció. Servicios Sociales cerró el caso, y nosotros seguimos adelante. ¿La abandonasteis? No, lo llames así. No estaba bien. Era inestable. No podíamos hacernos cargo. Éramos jóvenes, teníamos 3 hijos pequeños. Nadie nos juzgó entonces. Y no vas a empezar tú ahora. ¿Dónde está? No lo sé. Nunca más supimos de ella. Colgué. El corazón me martillaba el pecho. La imagen de esa niña con su sonrisa torcida y sus ojos enormes se me había quedado grabada. Esa noche, revisé una a una las carpetas de fotos digitales de mi madre. No estaban bien protegidas. En un álbum etiquetado como Vacaciones Menorca, 2001 encontré algo extraño. Una foto de Irene, más grande, de espaldas, caminando por una carretera polvorienta. Y en la descripción,
Un solo número. Calle 4, Toledo. No pude dormir. A la mañana siguiente, cogí el coche y conduje hasta Toledo. En la dirección no había una casa. Había un centro de acogida. Entré. Me presenté. Mostré la foto. Una mujer mayor, la coordinadora, me miró con lástima. Sí, Irene estuvo aquí. ¿Aún está? Negó con la cabeza. Se fue hace muchos años, pero dejó algo. Dijo que si alguna vez alguien preguntaba por ella, lo entregáramos. Abrió un cajón, sacó un sobre. Lo abrí. Dentro había una carta escrita a mano, por Irene. Y al final, una frase que me hizo temblar. Sara, yo también fui parte de esa familia. Y también me destruyeron. Pero tú tienes algo que yo nunca tuve. Una voz. Leí la carta sentada en el coche, con el motor apagado y las manos temblando sobre el volante. Afuera, Toledo seguía su rutina. Gente caminando, coches pasando, madres regañando a sus hijos por no querer ponerse el abrigo. Dentro del coche, en cambio, el mundo había dejado de girar. La letra de Irene era firme, pero desigual. Parecía haber sido escrita a toda prisa, o con la urgencia de alguien que necesitaba expulsar algo de dentro. La carta no era larga, pero cada línea pesaba más que la anterior. Sara, no sé si algún día vas a leer esto. No sé si vas a recordarme. Yo sí te recuerdo. Me acuerdo de tus lápices de colores, de cómo siempre querías que te ayudara a poner pegatinas en tus cuadernos. Me acuerdo de tu madre diciéndome que me callara cuando hablaba demasiado, y de tu padre mirándome como si estorbara. Cuando me sacaron de esa casa, pensé que iba a volver. Me prometieron que sí, me dijeron que era temporal, pero nunca volvieron. Nadie lo hizo. Durante años pensé que había hecho algo mal, que era mi culpa, hasta que entendí que simplemente no encajaba en su idea de familia perfecta. Pero tú, Sara, tú me mirabas como si de verdad me vieras. Y eso, durante mucho tiempo, fue lo único que me sostuvo. Ahora tengo mi vida. No es fácil, pero es mía. Y si estás leyendo esto, quiero que sepas que tú también puedes tener la tuya. Libre, real. Hazlo por las dos. Lloré. Lloré como hacía años no lloraba. No solo por Irene, sino por mí. Por todas las veces que intenté encajar en algo que nunca me incluyó del todo. Por cada mirada de mi madre llena de decepción muda. Por cada favor disfrazado de obligación. Esa noche, volví a casa con la decisión ya tomada. Mandé un último mensaje a Noelia. Vamos hasta el final. Ella respondió con un solo emoji. Alexa. Día siguiente, se presentó formalmente la denuncia ante el juzgado. No solo por la falsificación de firma y estafa, también por suplantación de identidad, uso fraudulento de documentos y apropiación indebida. No me importaban los años que llevase. Ya no era por mí. Era por todos los que habían sido pisoteados y luego silenciados. Las redes explotaron. Cuando hice público el caso, con documentos, fotos, registros y la historia de Irene, sin entrar en detalles íntimos por respeto, los medios se interesaron. Aparecieron artículos, hilos en Twitter, videos en YouTube. Algunos me llamaban valiente, otros desagradecida. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Una periodista de un periódico digital me contactó. Dijo que quería ayudar. Me pidió permiso para investigar a fondo a mi familia, por su cuenta. Acepté. Ya no tenía nada que perder. 3 días después me llamó con la voz agitada. Sara, creo que encontré algo que necesitas ver. Es sobre la Casa de la Sierra. La pusieron a nombre de Lucas, sí. Pero hay un documento más reciente. Uno que no aparece en los registros abiertos. Está en un notario en Guadalajara. Es una escritura de cesión parcial, firmada por tu madre. Pero no solo a nombre de Lucas. También a nombre de alguien más. ¿Quién? Lucía y un tercero. ¿Qué tercero? La periodista vaciló. Una empresa de cosméticos, a la que Lucía cedió el 30% de la propiedad a cambio de un contrato de exclusividad. Ella lo usó como garantía para conseguir un préstamo privado. Me quedé muda. ¿Quieres decir que esa finca está hipotecada? ¿Que hay un préstamo activo de 80.000 euros? ¿Y tú? Tú pagaste la reforma que les permitió inflar su valor. Las piezas encajaron de golpe. Lucía me había usado para revalorizar el terreno y luego lo había convertido en activo para financiar su propia marca personal. Todo bajo la aprobación de mis padres. Quiero ese documento, le dije a la periodista. Te lo envío ahora mismo. Pero hay más. ¿Qué más? Tu padre firmó como testigo y declaró que tú habías donado los fondos por voluntad propia. Eso es falso, lo sé, pero está firmado, legalizado. Colgué. La rabia que sentí entonces fue distinta. No era rabia desbordada. Era precisa, fría, firme. Esa noche no dormí. Me senté con Noelia, preparamos la ampliación de la denuncia y decidimos hacer algo más, bloquear el uso del terreno hasta que todo se resolviera judicialmente.
Teníamos pruebas de fraude, de mala fe, de engaño. A las 10 de la mañana siguiente, el juzgado emitió una orden provisional. La finca quedaba congelada. Nadie podía vender, hipotecar, alquilar ni explotar comercialmente nada relacionado con ella. A las 11 recibí una llamada. Era Lucía. ¿Qué coño hiciste, Sara? Me estás arruinando la vida. Te la estás arruinando tú sola. No, vas a ganar. Ya gané, Lucía. El problema es que tú todavía no te diste cuenta. Colgué. Me serví una copa de vino. Y entonces, mientras brindaba sola, llegó un correo inesperado. Asunto. Declaración voluntaria. Irene Soler. Era de ella. Estaba dispuesta a testificar. El día de la audiencia final, Madrid amaneció con una llovizna constante, de esas que no empapan pero lo mojan todo. Caminé hacia el juzgado con paso firme, el paraguas cerrado bajo el brazo. No era una tormenta, era limpieza. Así lo sentía. Afuera del edificio ya había algunos curiosos. Una pareja de periodistas me esperaban con cámaras discretas y caras tensas. Asentí con la cabeza, sin detenerme. No venía a dar declaraciones. Venía a cerrar una etapa. Irene ya estaba allí cuando entré. No la veía desde que tenía 5 años, pero en cuanto la vi, supe que era ella. El mismo rostro, ahora más marcado, la misma mirada directa. Llevaba un abrigo sencillo, sin maquillaje, con las manos entrelazadas como si estuviera aguantando el mundo. Nos miramos, y sin decir nada, nos abrazamos. Largo, con una fuerza silenciosa que solo entiende quien fue abandonada por los mismos brazos que deberían haberla cuidado. La audiencia fue extensa. Mis abogados expusieron todos los documentos, las firmas falsificadas, las transferencias, el contrato oculto de la finca, la cesión fraudulenta. La carta de Irene fue leída en voz alta como parte de su declaración. Contó su historia con serenidad, sin rencor, pero con verdad. Mis padres no me miraron ni una sola vez. Lucía se presentó con un abogado de imagen y un vestido perfectamente elegido para parecer frágil. Lucas no compareció, aunque su testimonio por escrito fue presentado. Fue el único que reconoció todo. Lo firmó sin exigencias. Al final del proceso, el juez no tardó en pronunciarse. La familia Marín quedaba condenada a pagar una indemnización económica, además de enfrentar consecuencias penales por falsedad documental y fraude civil. La finca fue embargada. El préstamo, anulado por vicio de consentimiento. Pero el dinero no era lo importante. Era el acto, el precedente. La verdad, finalmente, había ganado espacio donde antes solo hubo manipulación y culpa. Meses después, mi vida había cambiado en todo. No en lo material, en lo interno. Había recuperado algo que no sabía que me faltaba. Mi autonomía emocional. Mi nombre. Mi historia. Lucas se mudó a Bilbao. Me escribió una vez más. Una carta. Me pedía perdón sin adornos. Me decía que estaba yendo a terapia, que quería romper con el patrón. No respondí, pero leí la carta muchas veces. Lucía desapareció de las redes sociales. La marca de cosméticos la desvinculó tras el escándalo. Hubo rumores de que se fue a vivir a Málaga con una pareja que también había estafado gente en redes. No confirmé nada. No me interesaba, ya no. Mis padres vendieron su piso en la urbanización. El embargo de la finca arrastró parte de sus activos. Mi madre hizo varias entrevistas en medios sensacionalistas donde decía que yo la traicioné públicamente. Nadie le creyó demasiado. El juicio fue transparente. Irene y yo volvimos a vernos muchas veces. No éramos hermanas de sangre, pero compartíamos algo más fuerte: haber sobrevivido al mismo abandono. Ella abrió un pequeño espacio de apoyo a jóvenes que salían del sistema de acogida. Me invitó a colaborar. Lo hice. Yo dejé mi trabajo corporativo. Usé parte del dinero recuperado para empezar algo nuevo. Talleres sobre límites familiares, finanzas personales y reconstrucción emocional. Me invitaron a hablar en universidades, en congresos. Empecé a escribir. Conté mi historia. No como venganza, sino como advertencia. Madrid seguía siendo mi casa, pero ya no era el lugar que me recordaba dolor. Era el lugar donde volví a empezar. Un domingo por la mañana, abrí un correo. Era de una editorial. Habían leído mi blog. Querían publicar mi historia. No como novela, como testimonio. Miré por la ventana. El sol salía lento entre los edificios. Cerré el portátil. Y por primera vez en años, sonreí sin peso en el pecho. Porque al final, no se trataba de lo que perdí. Se trataba de lo que finalmente decidí dejar de cargar.